Listo. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? ¿Cómo les está yendo en sus vacaciones? Buenas tardes, Dani. ¿Todo bien? Hola, Hola. buenas tardes. Que no se acabe. Uy, no, sí, disfruten sus vacaciones porque las de primero y las de segundo sí disfrútenlas porque, por ejemplo, ahorita en tercero ya no tenemos vacaciones. O sea, sí tenemos, pero poquitos. Entonces, disfruten sus vacaciones. Este, métanse a segundo y luego disfruten sus vacaciones. Bueno, hoy vamos a terminar lo que es patologías del desarrollo vascular y luego vamos a ir con sistema tegumentario. ¿Se acuerdan que les dije que se las iba a dar a pizarrón? Bueno, pues milagrosamente encontré la presentación. Entonces creo que con la presentación es un poquito más rápido para que avancemos y pues no nos tardemos tanto, ¿va? Entonces, vamos a ver estas patologías del desarrollo vascular. Fíjense que hoy tuve la fortuna de poder estar en el área de cardiopatías congénitas, allá en cardiología, y entonces me llegaron así pacientes con tetralogía de Fallot, con comunicación interauricular, ¿se acuerdan que vimos igual atresia tricuspidia? Entonces llegó así una niñita tenía 5 meses y tenía atresia tricuspidia. Y se acuerdan que dijimos que la única forma de que una persona con atresia tricuspidia sobreviviera era que tuviera comunicación interauricular y comunicación interventricular y por ahí un ductus, ¿no? Todo eso que vimos y créanme que fue cuando dije, Embrio sirve de mucho. Entonces, acuérdense que Embrio sirve de mucho. Y ahí conocí más tratamientos, porque ven que luego me preguntaban, Dani, ¿qué le hacemos aquí? Entonces yo espero que aquí ya les pueda resolver un poquito más de dudas, porque sí vi como muchas cosas hoy. Entonces, todas las patologías que vimos el día de ayer, no me acuerdo cuándo. Sí, ayer, cuando vimos las patologías, eran únicamente de corazón. Si se dieron cuenta, era como que no se tabicaba bien el corazón, o que no se formaba bien el tracto de salida, o que había algún defecto, pero estructuralmente en las paredes, ¿no? De lo que conformaron las 4 cámaras de nuestro corazón. Ahora aquí vamos a ver las patologías, pero más que nada del desarrollo vascular. Acuérdense que para desarrollo vascular, lo que necesito que se aprendan es cuáles son los orígenes y de las principales, por ejemplo, de las venas cavas, de las suprarrenales. Han preguntado también mucho cavas, suprarrenales, y había otra pregunta. Ah, no me acuerdo, la vamos a ver en el Kahoot, pero son 3 que siempre preguntan y siempre son como las mismas, entonces no se preocupen, siempre preguntan las principales venas o los principales vasos del cuerpo, ¿ok? Y con las tablitas que yo les hice, creo que es más que suficiente que se aprendan eso. Entonces vamos a ver qué pasa si no se desarrollan bien esos vasos sanguíneos. Entonces, estas son más sencillas y son como un poquito más lógicas, no tenemos que hacer tanto circuito, porque aquí en teoría la sangre ya salió del corazón, ya el problema no está en cómo pasa la sangre de una cavidad a otra, sino que aquí el problema es cómo se distribuye la sangre, ¿ok? Porque aquí ya es a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces tenemos una primera patología que se llama arco aórtico doble, es decir, nosotros normalmente a ver, ¿de qué ventrículo salía la aorta normalmente? El ventrículo Del izquierdo. izquierdo. De la izquierda, perfecto. Entonces sale la aorta y tenemos una porción ascendente, o sea, que va para arriba. Entonces sale del ventrículo izquierdo una porción ascendente de la aorta y luego hace un arco, que es a lo que llamamos el arco aórtico, y vean como si es un arco y luego tenemos a lo que es la aorta descendente. El problema de esta patología es que justo cuando la aorta está creciendo y está haciendo esta curva para formar el arco aórtico, sufre un proceso de bifurcación. Entonces lo que pasa es que en lugar de que tengamos un único arco, vean cómo aquí se bifurca y tenemos 2 arcos aórticos que finalmente vuelven a confluir y eh, vuelven a formar un único tubo y una única aorta descendente. Pero antes de esa aorta descendente tenemos esta bifurcación que forma 2 arcos aórticos. ¿Cuál es el problema? El problema es que posterior a lo que viene siendo nuestro arco aórtico, tenemos a la tráquea. Y posterior a la tráquea tenemos a lo que es el esófago. Entonces aquí el problema es que vean, si yo tengo un arco aórtico doble, hace como un tipo de bracitos que rodean a lo que es la tráquea y la pueden comprimir. Entonces eso es lo malo, que si tú haces ahí un anillo que está comprimiendo el área de la tráquea, puedes provocar pues una dificultad para respirar, a lo que nosotros llamamos disnea. Entonces normalmente esto se manifiesta en niños a muy temprana edad que comienzan con disnea, o sea, de medianos esfuerzos, o sea, que están como caminando más de 10 minutos, o por ejemplo los bebés cuando están llorando, que tienen un llanto a veces que pues no lo controlas, estos niños empiezan con disnea y empiezan con un poquito de cianosis. Entonces, no es que esté completamente cerrada la tráquea, o sea, sí permite el flujo de aire, pero si ya tenemos un esfuerzo muy grande donde necesitamos un intercambio pues un poquito superior al normal, que estamos haciendo una actividad que requiere más oxigenación, entonces aquí sí podemos tener un poco de disnea. Hay veces en que el arco aórtico
se forma y no comprime la tráquea. Entonces eso puede ser asintomático y lo encontramos cuando hacemos algún estudio. Pero hay veces donde la tráquea hace la aorta hace tanta presión sobre la tráquea que sí provoca disnea. Y eso es el arco aórtico doble, ¿ok? Luego tenemos otra patología. El arco aórtico casi siempre gira hacia el lado izquierdo. Ajá, o sea, vean, sale del ventrículo izquierdo y se va hacia el lado izquierdo y desciende. Pero tenemos una patología donde tenemos un arco aórtico que en lugar de irse a la izquierda se va hacia la derecha. Entonces, vean cómo aquí tenemos a lo que viene siendo nuestra tráquea. Este es el arco aórtico que se está viniendo hacia el lado derecho en lugar de irse hacia el lado izquierdo. Casi siempre esta patología, cuando el arco aórtico se va hacia el lado derecho, se asocia a algo que se llama situs inversus, es decir, que los órganos del cuerpo humano están invertidos, ¿no? Por ejemplo, el corazón puede tener situs inversus y en lugar de estar del lado, bueno, lateralizado hacia el lado izquierdo, está lateralizado hacia el lado derecho. Podemos encontrar también situs inversos en el hígado y podemos encontrar situs inversus también en los vasos, ¿no? Por ejemplo, aquí en lo que viene siendo el arco de la aorta. Tendría problemas si al momento de que esta aorta sale hacia el lado derecho, me comprime la arteria pulmonar. Ahí es donde podríamos tener problemas, ¿ok? Pero si no comprime la arteria pulmonar, pues no habría mayores dificultades. ¿Por qué se dio o cuál es como el mecanismo fisiopatológico de esta alteración? Es que aquí persiste el arco aórtico derecho embrionario. Si recordamos un poquito, o sea, el arco aórtico de donde se tiene que formar es del izquierdo y el derecho tiene que involucionar, tiene que desaparecer, por eso no van a encontrar derivados del arco aórtico derecho. En este caso, sí persiste y entonces tenemos ahí esta patología, ¿ok? De estas dos, nunca he visto que pregunten algo en el DEPA, por eso la estoy poniendo como rápido. Casi siempre de lo que preguntan son de las que vimos ayer, pero es importante que sepan que existen. Y por último, tenemos algo que se llama subclavia derecha, que nace del arco. O sea, vean aquí cómo en la subclavia derecha están haciendo directamente de lo que es el arco aórtico, ¿no? Y esto tampoco es normal. Ustedes ya llevaron anatomía y saben que no es normal. ¿Ok? Y bueno, esto es también por defectos en el cuarto arco aórtico. Entonces, acuérdense que la subclavia derecha proviene del cuarto arco aórtico. Y si tenemos defectos en el cuarto arco aórtico, pues vamos a tener defectos en lo que viene siendo la subclavia derecha. También cuando nace la subclavia, aquí está como un poquito cortada, ¿no? Está seccionada, pero vean que si sale directamente del arco, se tiene que ir hacia el lado derecho. Entonces, de alguna u otra manera, también puede comprimir a lo que viene siendo la tráquea o a lo que viene siendo el esófago. Entonces, por eso nos puede provocar también disnea. Todo lo que salga y trate de rodear a la tráquea y al esófago de forma patológica tiene una predisposición a generar disnea en los pacientes. Y les digo, más en los bebés que son niños que lloran mucho y que necesitan como mucho esfuerzo respiratorio al inicio. Entonces, se manifiestan a muy tempranas edades estas patologías si es que comprometen la vía respiratoria. ¿Okay? Nunca hice una pregunta de esto, pero por si las dudas lo vemos. ¿Alguien tiene alguna duda con estas? No, Dani, todo bien. Luego, esta sí la preguntan, ¿ok? Y les preguntan mucho, mucho, mucho que a qué se asocia un conducto arterioso persistente. ¿Quién me recuerda de dónde sale y a dónde llega el conducto arterioso? A la aorta y sale de la pulmonar. Y sale de la pulmonar, perfecto. Entonces, el conducto arterioso o ductus arterioso sale de la arteria pulmonar y se conecta directamente con lo que es la aorta. Y dijimos que se tiene que cerrar. Entonces, aquí en esta patología lo que ocurre es que no se cierra y permanece abierto, permeable, este conducto arterioso. Entonces, ¿qué es lo importante de esta patología? Que casi siempre se asocia a que la mamá durante este embarazo se infectó de rubiola. La rubiola es una infección por un virus que es muy importante que no le dé a las embarazadas porque causa muchas alteraciones a nivel cardíaco. La más leve es ducto arterioso persistente y afortunadamente es la más común, pero puede haber alteraciones graves donde el corazón está todo mal formado por la rubiola. La rubiola también causa muchas alteraciones a nivel de lo que son los oídos, puede causar sordera neurosensorial. Entonces, es importante, es una infección importante. O también puede haber ductus arterioso persistente en el bebé cuando la mamá se somete a periodos de hipoxia, ¿no? Por ejemplo, si la mamá tuvo ahí algún episodio asmático o si la mamá tuvo alguna, ¿se acuerdan que vimos no apenas lo de las convulsiones? Cuando a veces hay pérdida de la conciencia o hay disnea o hay alguna patología subyacente en la mamá
que le genera un estado de hipoxia. Si la mamá entra en un estado de hipoxia, le deja de mandar oxígeno también al bebé. Y si le deja de mandar oxígeno también al bebé, a nivel molecular, las señalizaciones que están ocurriendo dentro del corazón se alteran. Y entonces hacen que este ductus arterioso permanezca permeable incluso después del nacimiento. O sea, todavía no está como bien señalizado cuál es la molécula exacta, pero sí tiene una relación muy importante. Al inicio esta patología puede ser asintomática, o sea, que no nos damos cuenta que nació con esto, pero después de algunos años, por ejemplo, 5 años, es la edad de presentación, puede haber hipertensión pulmonar. Entonces, vamos a ver por qué puede haber hipertensión pulmonar. Vamos a seguir el caminito, ¿ok? Llega la sangre desoxigenada a lo que viene siendo nuestro atrio derecho. ¿Pasa por qué válvula pasa? Sí. Sí. Por la tricúspide, muy bien. Llega al ventrículo derecho, sale por la arteria pulmonar, y luego de aquí se puede ir a los pulmones, ¿no? Pero vean cómo aquí está este conducto arterioso persistente que comunica la arteria pulmonar con la aorta. Ahora quiero que me digan, con lo que hemos aprendido, ¿en dónde ustedes creen que habría más presión? ¿En la aorta o en la arteria pulmonar? ¿En la arteria? Pues como está el dibujito ahí, sí sería en la arteria pulmonar. Eso es trampa, Jorge. No, pues no, mira, leíste mal el dibujito. O rayos. Ajá, o sea, casi siempre, acuérdense, yo les dije que así, fisiológicamente, el ventrículo que manda sangre con mayor presión es el ventrículo izquierdo. Entonces, el ventrículo izquierdo tiene mucha presión y tiene mucha capacidad de contractilidad y manda con mucha presión la sangre a la aorta. ¿Por qué tiene que ir con mucha presión? Porque tiene que repartirle sangre a todos los tejidos del cuerpo. Entonces, tiene que ser vasos que manejen presiones más altas que las venas para lograr esa repartición de sangre a todo el organismo, ¿ok? Entonces, por naturaleza, siempre la aorta, o sea, esto que está aquí, maneja presiones más altas que la pulmonar, porque la pulmonar es sangre venosa, que no puede ir con tanta presión porque su camino es muy corto, es un camino hacia los pulmones, que no es tan largo como el camino de la aorta. Entonces, por naturaleza, la aorta tiene más presión. Y como la aorta tiene más presión, aprovecha ese ductus arterioso persistente y entonces aquí se invierte el flujo. Normalmente en la circulación, ¿qué tal dijimos? Que la sangre va de la pulmonar a la aorta para liberarle presión a los pulmones. Pero aquí, como ya tenemos mucha presión en la aorta, se invierte este flujo y vean cómo va a mandar sangre que está oxigenada hacia los pulmones. Entonces quiero que ustedes me digan, ¿aquí se está mandando sangre desoxigenada hacia el cuerpo, o sea, hacia los tejidos? ¿Está saliendo sangre desoxigenada hacia la aorta? ¿Sí o no? No. No, muy bien, Jorge. No, entonces es cianótica o no cianótica. No cianótica. Entonces, por eso es una patología asintomática, porque no te das cuenta de eso. ¿Cuál es el problema? Que si tú le estás mandando más flujo del que le tiene que llegar a la arteria pulmonar, entonces le estás metiendo mucho, mucho, mucho flujo. Y dijimos que si tú le metes a un vaso sanguíneo más flujo del que puede soportar, empiezas a generar mucha presión en sus paredes y entonces tienes una hipertensión pulmonar. De ahí es donde se origina la hipertensión pulmonar y eventualmente una insuficiencia cardíaca, ¿no? O sea, es como con más evolución. Si se corrige esto a una edad temprana, se puede revertir la hipertensión pulmonar. Pero si lo detectas a una edad muy avanzada, por ejemplo, hoy igual llegó hace una niña con síndrome de Down, estuvo bien raro porque síndrome de Down es una patología que tú desde que lo ves, sabes que es una persona con síndrome de Down por sus fases características, ¿no? Total que llegó al consultorio con su mamá y le dice, no, pues que usted qué tiene, y dice, no, mi hija es sana, ¿no? O sea, no tiene nada más que hipertensión pulmonar. Y así en su historial no aparecía síndrome de Down. Entonces el doctor supone que tiene síndrome de Down y le dice, no, pues es que si su hija tiene síndrome de Down, es muy probable que tenga una cardiopatía. Y la mamá dice, no, mi hija no tiene síndrome de Down. O sea, ¿saben? Era como que lo estaba negando. Y por estar negando que no tenía síndrome de Down cuando sí tenía síndrome de Down, nunca hicieron una revisión a nivel cardiovascular, que es muy importante la afección cardiovascular en esos niños. Y entonces la niña llega con 18 años con esta cardiopatía de un ductus arterioso persistente y ya con una hipertensión pulmonar muy avanzada en la que ya no se podía hacer nada. Y entonces ahí es muy difícil decirle a la mamá que pues la sobrevida de la niña es como de 4 años, ¿no? Fue muy triste eso. Pero bueno, hay que detectarlo rápido. Ahora, hay una cosa que dice que puede haber cianosis en la mitad inferior del cuerpo. Esto de que puede haber cianosis en la mitad inferior del cuerpo puede ser por lo siguiente. Yo estoy mandando, es en casos especiales, ¿eh? O sea, normalmente no es una patología cianótica.
Pero ya cuando tenemos una patología muy crónica, muy avanzada, con mucha hipertensión pulmonar y con mucha insuficiencia cardíaca, sí puede haber cianosis en la mitad inferior. ¿Por qué? Estamos mandando sangre oxigenada del ventrículo izquierdo hacia la aorta ascendente. De la aorta ascendente se reparte por estos 3 vasos principales que le llevan sangre a toda la región superior del cuerpo. Y aquí todavía no entra en el ductus arterioso. Entonces, en teoría, un flujo adecuado de sangre está saliendo por estos vasos hacia lo que es la cabeza y la parte superior del cuerpo. Pero justo cuando vamos a empezar a descender para repartir sangre a la porción inferior de nuestro cuerpo, una parte de esa sangre oxigenada se está yendo por el ductus arterioso. Entonces, la sangre que se está repartiendo al resto del cuerpo es insuficiente. O sea, en lugar de que pase el 100%, está pasando un 75% a lo mejor. Y entonces, las últimas partes del cuerpo en recibir esa oxigenación no están recibiendo oxígeno porque no estoy mandando el 100% que tengo que mandar. Entonces, cuando ya la patología está muy avanzada, sí se puede presentar cianosis justo por esta insuficiencia en la distribución del oxígeno a los tejidos. Pero les digo, ya es como en patologías avanzadas, en algo más crónico, y solamente es una cianosis en la mitad inferior del cuerpo. Te puedes dar cuenta en los dedos de los pies, que son como las zonas más propensas a hacer cianosis de la región inferior. En la superior no. Por ejemplo, en los labios no encontraríamos cianosis, a pesar de que hay cianosis en la región inferior. Entonces son como diferencias que nos hacen pensar en esta persistencia del conducto arterioso. Tu paciente que te llegó hoy, Dani, esta niña sí tenía cianosis. No, no tenía cianosis. Ok. No tenía cianosis. No sé por qué, o sea, creo que ahí tenía, aparte del ductus arterioso, tenía ahí unas comunicaciones interventriculares, no sé, tenía como muchas cosas. O sea, venía de primera vez, entonces la mandaron como a muchos estudios, ecocardiogramas, electrocardiogramas, unos cateterismos, o sea, horrible, ¿no? Pero sí, no sé, como que estaba muy raro el caso. Su mamá decía que no tenía síndrome de Down. No sé por qué decía que no tenía síndrome de Down. De verdad nos sacamos mucho de onda porque antes de que entren a la consulta, pues están como en la sala de espera, ¿no? Y en la sala de espera, pues ves niños chiquitos, ves bebés. Y es muy evidente ver a una persona con síndrome de Down. O sea, tiene una fase muy, muy característica. Entonces, pues, desde que íbamos a entrar al consultorio dijimos, pues vamos a tener una con síndrome de Down, ¿no? Y luego me dijeron, Dani, ¿qué tiene una persona con síndrome de Down? Y yo así como de, no sé. Y entonces, sí, les digo que entra la mamá y les empezamos a hacer su historia clínica, no hay antecedentes patológicos, no hay en la familia antecedentes de cardiopatía, de infartos al miocardio, ¿no? Y entonces le dicen, oiga, y bueno, ¿cuál es la causa de por qué está viniendo, ¿no? Y dice, no, pues es que he notado que mi hija últimamente, o sea, se cansa mucho, o sea, sube las escaleras y está muy fatigada, intenta correr en la escuela y no puede correr, la maestra de educación física ya no la deja correr, incluso se fatiga mucho con el simple hecho de agacharse y ponerse los zapatos, le falta mucho el aire. Entonces ya, estamos aquí por eso, ¿no? Y ya le habían hecho como estudios previos y entonces encontraron que tenía este conducto arterioso persistente. Y como era consulta de primera vez, pues teníamos que preguntarle todo y entonces dijimos desde cuándo se le diagnosticó o desde cuándo se hizo bien el estudio del síndrome de Down, o sea, el estudio genético de síndrome de Down. Y dijo, no, mi hija no tiene síndrome de Down. Nosotros, no, sí tiene. Y dijo, no, no tiene síndrome de Down. Entonces la exploramos y pues tenía aquí, ¿se acuerdan que tiene como un pliegue simiano? El puente nasal ancho, la implantación, o sea, implantación anómala de las orejas, los ojos chiquitos. Cuello Sí corto. tenía, ajá, sí, poquito. Sí tenía un poquito de retraso psicomotriz, o sea, aunque la mamá dice que no, la niña sí se comportaba, o sea, para tener 18 años, de una forma distinta, ¿no? Entonces, le mandaron a hacer estudios genéticos, pero creo que era más que obvio que tenía síndrome de Down y más si ya se con una cardiopatía congénita. Entonces, pues por no haberla tratado desde antes, porque aparte venían creo que de Oaxaca, algo así. Entonces, como que no tenían acceso a eso y pues se detectó la hipertensión pulmonar muy, muy avanzada. Y yo no estuve cuando le dijeron que le quedaban 4 años, o sea, fue como que ves al paciente y luego vas con los residentes a platicar el caso. Y entonces ya fuimos con la titular y dijo, es que a esta niña no le quedan, o sea, 4 años, ¿no? Entonces ahí lo que tienes que hacer es darle cuidados paliativos para que sufra lo menos posible. ¿Cuáles son esos cuidados paliativos que me preguntó? O sea, creo que aquí hacen como un cateterismo para aliviar la presión de la pulmonar un poquito y que pueda seguir haciendo más actividades y acompañamiento a la familia, más que nada, ¿no? Entonces, es muy complicado. Yo me puse muy triste y que no vuelva a regresar a esta consulta de cardiopatías congénitos porque ves cosas muy tristes. Pero sí está feo. Me preguntaban por qué, no, eso no, ¿por qué la cianosis es solo inferior? Justo por esto, porque la sangre sale del ventrículo izquierdo y se reparte hacia las arterias principales que nos mandan sangre a la parte superior de nuestro cuerpo. Y estas arterias
Y entonces aquí todavía no tenemos nada de repartición hacia el ductus venoso. O sea, en teoría aquí la sangre sale y se reparte por estas arterias, pero ya cuando empieza la porción de la aorta descendente es cuando ya el ductus arterioso le quitó una porción de sangre y entonces hacia la región inferior, hacia la aorta descendente, es a donde no mando la suficiente sangre o la sangre que debería estar mandando normalmente, ¿ok? Entonces por eso la cianosis solamente sería inferior, superior. Esa es la explicación. Ok, ¿alguna otra duda con esto? No, Dani, todo bien. Bien, bueno. Dani, ¿tú alguna vez has dado una mala noticia a algún paciente? Sí, sí, es muy difícil. No, o sea, no me debería haber tocado porque pues apenas voy en tercer año, entonces es como que todavía no estás listo para eso, pero justo por mis estancias de PC y justo por haber tomado la estancia en cardio, yo en cardio estoy en el área de cirugía electiva, o sea, pacientes que van a someterse a recambios valvulares con cirugía a corazón abierto. Entonces hay pacientes que sí están como bien preparados para esa cirugía y hay pacientes que tienen muchos riesgos. Entonces, yo el protocolo que llevo de estudio con ellos es que yo les tomo un electro antes de su cirugía, sigo su cirugía para ver cómo están evolucionando y luego al término de su cirugía veo sus complicaciones. Pero sí, hay pacientes que durante la cirugía se complican mucho y pues ya no salen de la cirugía. Entonces una vez me tocó acompañar al cirujano a decirle como a la familia qué había pasado, pero es muy difícil. O sea, yo no se lo dije, pero estuve al lado del cirujano y sí sientes como que tú lo estás diciendo. Y no, es muy feo, es muy difícil y como que sí te queda ahí como esa nostalgia mucho tiempo. Entonces, pues sí. Pero digo, es algo que en algún momento todos vamos a tener que hacer. En esto ya se los expliqué. Y por último, vamos a ver una patología que se llama coartación de la aorta. Es decir, hay algo que vean cómo me está estrechando la aorta. O sea, normalmente la aorta es un tubito que tiene que ir en un flujo libre, sin nada que le obstruya. Pero aquí tenemos que cuando se está desarrollando, ¿no?, la aorta, no se sabe bien por qué. Hay algunos genes asociados, pero no hay como una causa única. Pero llega un momento donde este tubito que va bien, va bien, va bien, de repente se estrecha y se hace chiquito, como aquí, y luego vuelve a su camino normal, ¿no? A eso se le llama coartación, como si tú tuvieras así, no sé, de esos globos que hacen los payasos, que son como súper largos, y de repente tú lo aprietas del medio, entonces tiene como ahí como una zona estrechada ese globo, pero a los lados está normal, ¿no? Más o menos ahí se hace referencia a la coartación de la aorta. Y Dani, tenemos, ¿y dime, cuál sería la diferencia entre coartación y estenosis? la diferencia entre coartación es que una coartación es un estrechamiento que es completamente abrupto. O sea, cuando tú tienes una estenosis, normalmente es un trayecto largo donde se estenosa casi la mayoría del vaso. Así, casi todo tu vaso está estenosado y está muy estrecho. Se afecta todo el vaso. O sea, el estrechamiento es en casi todo el vaso. Y aquí en la coartación es únicamente una porción que está estrechada, no todo el vaso. Ah, ok, ya entendí. Gracias, Dani. Ok. Entonces tenemos dos tipos de coartaciones. Tenemos una que es postductal y una que es preductal. Y para determinar si es post o si es pre, nos vamos a basar en el ductus arterioso. Entonces, si este estrechamiento está caudal, o sea, después del ductus arterioso, lo vamos a llamar postductal, por eso se llama postductal después del ductus arterioso. Y si está antes del conducto arterioso, o sea, antes de donde está el conducto arterioso, por ejemplo, si estuviera, imagínense que este es el conducto arterioso, ¿no? Si la coartación, o sea, si el estrechamiento abrupto está más o menos a esta altura, es una preductal. Y si el estrechamiento está después de este conducto arterioso, o sea, imaginemos más o menos a esta altura de la aorta descendente, pues vamos a encontrar una coartación postductal. Entonces, en eso nos basamos para decir que algo es pre o postductal, ¿ok? ¿Cuál es la más frecuente? La más frecuente es que sea postductal, o sea, después del conducto arterioso, y ese también está asociado a síndrome de Down y también está asociado a síndrome de Turner. ¿Qué pasa si yo llevo una sangre que lleva, acuérdense que dijimos que la aorta lleva mucha presión? Entonces, ¿qué pasa si yo llevo así un flujo que lleva mucha, mucha, mucha presión y de repente ya no puede pasar? Vamos a hacer un dibujo para que nos entendamos. Mm, Aquí viene un vaso sanguíneo y de repente se estenosa y avanza. Me viene aquí, estenosa y avanza y luego se vuelve a abrir. Yo sé que está horrible este dibujo, pero bueno, algo así, ¿no? Entonces, aquí el flujo normalmente va de acá para acá. No, porque está gigante. Mm, De aquí para acá y luego de acá para acá.
¿Ok? Ese es como el caminito, ¿no? Gracias, Adrián, por tu comentario. Y bueno, ¿qué pasa si yo llevo aquí un flujo de sangre que va con mucha presión y de repente se encuentra algo que está súper estrecho, así, súper estrecho? ¿Qué le va a pasar a esta porción de la aorta? ¿Va a aumentar su presión o va a disminuir su presión? Aumentar. Va a aumentar. Entonces, aumenta la presión. Y ahora, ¿qué pasa si ya lo que está pasando por aquí, por donde sí pudo pasar la sangre, logra pasar así un poquito de sangre, logra pasar a la otra porción de la aorta? ¿Cómo va a estar la presión aquí? ¿Aumentada o disminuida? Disminuida. Disminuida. Muy bien. Entonces, por eso se caracteriza una coartación de la aorta. Porque antes del punto de coartación yo tengo mucha presión o una presión muy alta y después de esta coartación la presión va a estar muy disminuida. ¿Ok? Justo en la periductal se ha encontrado un defecto en este gen que es el gen MFH1, pero solamente se ha encontrado en lo que es la periductal. Digamos, o sea, no hay como algo más asociado en la postductal. Y generalmente los vasos sanguíneos, cuando tienen como este estrechamiento abrupto y se empieza a aumentar la presión, tú cuando aumentas la presión empiezas a generar como factores del endotelio que indican que algo no está dejando pasar la sangre. Entonces, cuando algo no está dejando pasar la sangre, se dice que se crean como vasos secundarios que intentan compensar esto. Es decir, puede que aquí, es una posibilidad, no siempre ocurre así, pero puede que aquí yo cree un vaso que me conecte esta zona que estaba estrechada y me cree un nuevo conducto directo, ¿ok? En algunos casos, no siempre, en algunos casos se crean nuevas conexiones para compensar esta coartación de la aorta. Y cuando la tenemos, hay una hendidura en el tercio posterior de las costillas. Entonces, esto es como más avanzado. Pero miren, esta es una radiografía de tórax. Esta es la silueta cardíaca. Siempre la silueta cardíaca está más cargada hacia el lado izquierdo. O sea, vean, esto que se ve, este piquito que se ve aquí, es el ápice del corazón y está hacia el lado izquierdo. Esto que vemos aquí es el diafragma. Aquí se forman como unos ángulos, que son los costodiafragmáticos, que siempre tienen que estar como en triangulitos y tienen que estar simétricos. Por ejemplo, si tú tuvieras un diafragma que está así como elevado y que ya no forma un ángulo, sino que ya es aquí, vean como un ángulo de 90 grados, eso puede ser por algún derrame pleural o ahí por una hernia que está aumentando el diafragma, etcétera, ¿no? También te tienes que fijar en cómo están los espacios intercostales y así, te tienes que fijar en muchas cosas, ¿no? Entonces aquí, vean que se forma como un botoncito y aquí se forma como otro botoncito. Entonces, esos son datos de que tenemos cierto aumento de flujo en la aorta, ¿no? O sea, este es como un botón aórtico y si ese botón aórtico está más abombado, eso lo van a ver en tercerito, cuando vean radiografías. Si ese botón aórtico está más abombado, quiere decir que tiene mucha presión la aorta y entonces te habla de una patología con aumento de la presión a nivel de la aorta, ¿no? Y bueno, también se dice que cuando está desplazado, o sea, cuando pasa esto, como que las costillas se desplazan, pero eso no se las van a preguntar, se los prometo. Nada más es para que vieran cómo se ve más o menos un aumento de la presión. O sea, esto no se tendría que ver así, sino que esto se tendría que ver un poquito más plano, pero aquí forman como botones que están sobresaliendo de esta silueta, ¿no? Entonces, eso hay que valorarlo y hay que ver por qué está ocurriendo. En este caso es por una coartación de la aorta. Otra vez la zona que vuelve a estar bien, o sea, me salto la coartación. Eso puede ocurrir en algunos casos, que se cree como esta conexión secundaria compensatoria. Gracias. Por ejemplo, igual cuando tú tienes un paciente que tiene, no sé, algún tipo de isquemia, o sea, que alguno de sus vasos coronarios, que son los que irrigan al corazón, están tapados, y es algo muy crónico, estos pacientes tienden a hacer mucha angiogénesis y a crear nuevos vasitos. Como ya no le está llegando sangre por una arteria importante porque está tapada por colesterol, o bueno, por alguna placa de ateroma, el mismo sistema detecta esta falta de oxigenación hacia un tejido importante y entonces lo que hace es hacer angiogénesis y crear vasitos chiquitos que traten de compensar esa falta de circulación. Pero esto ya es como con procesos crónicos. Ok, ¿alguna otra duda? Ok, entonces eso es todo de corazón. Les digo, porfa, denle una leída así rápida a su libro. Le van a entender mucho a todas las cosas. Ya no es lo mismo leerlo sin saber nada que leerlo después de haber visto las clases. Porque luego así los de le pagaron así, lo menos imaginable, así, eso te lo preguntan, ¿no? Entonces, yo espero que hayamos aprendido lo suficiente para prepararnos para su DEPA y para la vida. Pero si no, justo en el tema de cardio,
denle así una leída súper rápido a cositas que por ahí no vimos porque no me da tiempo, porque es mucho. Y cualquier duda que tengan me avisan, ¿no? Pero sí, una ojeada súper rápido. Yo lo que les recomiendo es abran el libro y vean los dibujos. Y si le entiendes al dibujo, le entiendes a todo el texto. Ya no tienes que leer el texto. Pero si ves el dibujo y no tienes idea de qué es ese dibujo o qué está representando, es porque no has entendido el tema. Entonces, yo siempre hago eso. Si veo el dibujo y lo entiendo, es porque entiendo el tema, ¿va? Y si ven algo y no lo entienden, me mandan un mensaje y lo resolvemos, ¿va? Pero si no, con este tema acabaríamos lo que sería cardiovascular